nosotros ahora vamos a conectar en directo con la sede de Andalucía Diversidad con motivo del día que se conmemora hoy, del Día del Orgullo LGTBI, 28J. Bueno, comentaros que el pasado sábado, como era fin de semana y el 28J ha caído pues en día laborable, pues se decidió el celebrar la manifestación del orgullo gay por las calles de Málaga, desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de la Merced, el pasado sábado, pero hoy, y tenemos las imágenes, las podremos ver a continuación, pero hoy queríamos conectar con la sede de Andalucía Diversidad porque allí se encuentra Antonio Ferré, el presidente de esta federación, y está con nosotros también, por supuesto, nuestro compañero Juan Miguel, que va a hablar un poquito con el representante del colectivo. Juan Miguel, buenas tardes nuevamente, cuéntanos. Muy buenas tardes, Diego. Pues en pleno 28J, día en el que se celebra el Día del Orgullo LGTBI, qué mejor que Antonio Ferré, presidente de la Federación Andaluza Diversidad, para explicarnos cuál es la principal reivindicación en un día como hoy. Pues bueno, la principal reivindicación que perseguimos Andalucía Diversidad y los colectivos es la igualdad real y efectiva, que es realmente como se titula también la ley LGTBI o la ley trans, como así se llama popularmente. Es una ley que busca y que por segunda vez vuelve al Congreso con novedades, y lo único que pedimos es que sea con urgencia el trámite, que esperemos que no tengamos que esperar a otro orgullo, otro 28J, a que la ley esté puesta ya en funcionamiento. Sobre todo porque hay cosas tan necesarias como es el colectivo trans, que tiene muchas demandas, no solamente en el mundo laboral, en el tema de menores, en el tema de personas migrantes, en el tema de la despatologización de la transexualidad. Con esa ley se persigue eso. Sobre todo el tema de la autodeterminación, que eso es lo que más ha conllevado a veces y lo que más guerra ha dado incluso dentro del colectivo feminista. Y luego, por ejemplo, hay cosas tan básicas, tan normales, que creemos que están superadas, pero que era un escollo. Por ejemplo, la filiación de los hijos en las parejas de lesbianas, que no le quedaba otra que, a diferencia de las parejas heterosexuales, que se podían filiar los hijos en el registro civil tan fácilmente, las lesbianas tienen que hacerlo antes, o con notario o a través de casarse antes de tener el hijo, para que tu pareja sea tutor legal o tutora legal, en el caso de, o sea, su segunda mamá en la cuestión. Esas cosas tan básicas que creían que había una discriminación prácticamente y tan necesaria. O lo más importante, una ley que recoja y que sancione, porque una ley está muy bien que recomiende cosas, que haya leyes, protocolos y planes, pero también que sancione importantísimo a las personas que se creen con un poder superior con las terapias de conversión. Esto porque si no, al final lo que estamos persiguiendo es, primero, que la homosexualidad no es una enfermedad desde el año 1990, y desde hace poco la transexualidad también está despatologizada y tampoco es una enfermedad. Cosa que ahora, actualmente, que no está la ley aplicada, todavía hay mucha gente que persigue o cree que la homosexualidad es una enfermedad, o incluso a la hora de la reasignación del sexo te tienen que pedir un certificado legal o psiquiátrico de que está reconocida la disforia de género. Antonio, ¿cree que detrás de esta, porque esto es una regresión, lo veamos como lo veamos, pueden estar ciertos grupos o partidos políticos de ultraderecha que incluso se nutren de sus propios, vamos a decir, entre comillas, científicos, médicos, para volver a traer cuestiones que ya estaban superadas desde los años 80 del siglo pasado? Sí, bueno, todavía hemos visto debates con ciertos colectivos feministas que han estado juntitos de la mano con unos partidos de la ultraderecha, sobre todo con el borrado de las mujeres cuando se habla de la ley trans, o cuando se creen que nos vamos a cargar el colectivo feminista o la mujer con el tema de, por ejemplo, pues el tema de una persona trans que esté participando en una competición, ya sea olímpica o deportista de mujeres. Perdona que te interrumpe, pero este choque ha sido bastante sonoro los dos últimos años. Sí. ¿Habéis conseguido ya limar asperezas colectivos feministas y LGTBI? Pues yo creo que no, yo creo que era coleando, porque además está en trámite la ley. Y bueno, tenemos ciertas personas que incluso llevan la Comisión de Igualdad dentro del PSOE, pero bueno, vamos a confiar en el presidente del gobierno e incluso en el gobierno en sí, que al final han tenido que dar un giro brusco y un carpetazo y decir, esto tiene que salir para adelante, esta ley. Y no, si siempre ha sido España un país progresista en leyes, no puede estar anquilosado en cosas pues antiguas en el tema. Y además es lo que pide la ciudadanía. Pero si no hay sorpresas, queda un año de gobierno y, como tú me dices, la espada en alto con colectivos que al gobierno socialista en este caso le gusta cuidar, a ambos.
¿Tú crees que saldrá o habrá que esperar, como en otras cuestiones, a que haya elecciones? Yo espero que salga, porque si hay elecciones, esta ley se va a quedar como antiguamente cuando estaba en un cajón. Y en un cajón significa que las necesidades seguirán aumentando, la discriminación seguirá estando patente en aspectos legales que son necesarios, como algunos que te he dicho antes, y sobre todo la importancia de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y de las personas trans. Que ningún médico tenga que decirle tú ya eres o tú no eres, tú puedes reasignarte de sexo o tú eres Pepe o tú eres María. Es decir, ningún médico tiene que decirte eso, sino la madurez de la persona, de cuándo es su identidad, que eso es lo en principio, y que ya hay países, que España no parece que es un país pionero y que el primero que está inventando la cuestión, es que ya hay países que lo aplican, que ya hay países con el DNI, con la tercera casilla en el DNI, para las personas no binarias, lo otro, es decir, ya hay países, pues vamos a hacer ese gesto. No nos podemos quedar en el progresismo de un matrimonio igualitario aprobado hace 18 años, también por esta fecha, ¿vale?, sino que las cosas cambian y tampoco podemos estar dándole a las cuestiones las gracias por el matrimonio igualitario. Si hay que criticar al partido de gobierno, que siempre ha sido abanderado por políticas LGTBI, y veo que si no la lleva a la práctica, pues tendremos que decírselo. El año pasado, en la manifestación del orgullo, como parálisis de la ley Trump, pues se le invitó a ciertos partidos a salir de la manifestación estatal. Pues Antonio, esperemos que el Gobierno sea valiente, aunque sea todavía poco tiempo, y lo lleven a cabo. No sé si, Diego, si tienes alguna pregunta desde Plató para Antonio. Pues en la línea de lo que estabais contando, ¿no?, que un día como hoy es necesario y yo ahora mismo pues me viene a la mente países incluso del entorno europeo donde está habiendo una ola de declaraciones de algunos representantes políticos en la línea de, bueno, yo diría que comportamientos y actitudes regresivas, ¿no?, hacia todo lo que se ha avanzado. No sé si Antonio y en este caso la Federación Andalucía Diversidad, si teme que eso en España, por ejemplo, pueda llegar, ¿no? Habéis apuntado ahí un poco el tema de partidos de ultraderecha, pero es que hay países como Hungría, algunos países del entorno europeo, donde está habiendo una serie de movimientos y de declaraciones, la verdad que preocupan, ¿no? Y además tenemos, por ejemplo, los incidentes de Oslo recientemente, que la fiesta del orgullo gay, el Festival del Orgullo Gay en Oslo, pues ese iraní, ¿no?, que entró y disparó a una serie de víctimas, falleciendo 2 personas, además de que el Estado Islámico y Al-Qaeda prácticamente todos los meses pues asesinan, ¿no?, a personas del colectivo LGTBI. Pues sí, Antonio, lo hablábamos antes de esta entrevista. Diego me pregunta por el retroceso que está habiendo en Europa a nivel de derechos LGTBI. Nos ponía el caso del ejemplo de Oslo, donde el integrista o terrorista, en este caso todos sabemos que los terroristas islámicos evidentemente tienen una actuación contra el colectivo que es el de pena de muerte. Suena frío, pero es así. Esto pasa. Y ahora esto se está trasladando al norte de Europa también, donde está habiendo una ola también bastante recesiva hacia atrás. Me pregunta Diego si teméis que esto ocurra en España, con el auge de ciertos partidos, no vamos a decir nombres porque ya bastante publicidad le han dado y mira lo que ha pasado. O sea que tened cuidado. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo que tenemos y avisamos que la ultraderecha ya estaba desde hace ya muchos años en Europa y en países, incluso países avanzados, como es el caso de Países Bajos, Holanda, etcétera, países que siempre han sido pioneros en el tema del matrimonio, que la ultraderecha estaba, no solamente con el colectivo LGTBI, sino con el colectivo inmigrante, es decir, con ciertos colectivos. Algo está fallando en las políticas, habría que analizarse que algo está fallando en las políticas de inclusión. ¿Las políticas o en la sociedad? Bueno, yo creo que las políticas, porque las políticas también animan a que la sociedad vaya mejorando. Es decir, no podemos decir, yo siempre pongo el ejemplo, es decir, esto no podemos esperar a regar una planta, regarla un día, regarla el otro, sino implica que hay que regarla constantemente cada semana, echarle, dependiendo de la temporada, más agua o menos agua, pero la sensibilización es así, es una lluvia constante. Por tanto, no se puede, por una cuestión económica, por una crisis económica, olvidar la educación en valores y olvidar o eliminarlo, porque si no, al final, pues eso va a costar luego el doble. Y cuando hablo de educación en valores, hablo de educación en valores en general, en la igualdad, en el respeto a la diversidad. Y dentro de esa diversidad entra la diversidad sexual y de género también. ¿Qué pasa? Que si hay olvido, o el otro, pues aprovechan para hacer un caldo de cultivo en ese tema. Es tierra de barbecho, prácticamente. Pero
La ultraderecha está aquí, la ultraderecha ya ha llegado, la ultraderecha siempre estaba también, que no es nada nuevo, pero antes estaba más controlada. La ultraderecha se ha institucionalizado, se ha hecho en un partido, se ha institucionalizado los discursos de odio. Es que andamos muy mal de tiempo. Por las redes sociales, es decir, le hemos dado ya cancha y lo hemos visto como algo normal. Antonio, aquí nos quedamos, quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que el año que viene contemos que se ha aprobado esa ley trans. Muchas gracias por estar aquí en Málaga. A ti. Y esperemos que esa ley sea ya una realidad. Muchas gracias. Nos quedamos con, con ese deseo. Juanmi, muchas gracias. Un abrazo.